Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini nos acercamos a Brasil, país que está en el ojo de la tormenta por la virulencia con la que lo afecta la pandemia del coronavirus, con muchísimas críticas hacia su presidente, Jair Bolsonaro, por el manejo, por las políticas aplicadas durante la pandemia. Y entre esas muchas y muy fuertes críticas se destaca el reproche del gobernador del estado de Sao Paulo, que lo trata a Bolsonaro de psicópata. Claudio, ¿qué tan grave es que un gobernador, nada menos que del estado de Sao Paulo, lo llame psicópata a Bolsonaro? Yo creo que está señalando, Federico, el nivel de descalabro que tiene el escenario político del Brasil y la necesidad de empezar a poner en el centro del análisis esa palabra como descalificación, psicópata, porque João Doria, el gobernador de Sao Paulo, no es el primero que lo califica al presidente de psicópata. Primero fueron los sectores directamente atacados por Jair Bolsonaro, desde que Bolsonaro era un legislador y arremetía contra la comunidad homosexual, contra las comunidades indígenas, contra la comunidad negra o contra los izquierdistas, del modo en que siempre se caracterizó de tratar a quienes desprecia, o sea, con aversión absoluta y con virulencia. Esos sectores empezaron a usar la palabra psicópata para describir a Bolsonaro. Después fueron los intelectuales, artistas, dirigentes y militantes de la izquierda y de la centroizquierda. Pero ahora ya la palabra psicópata se escucha en todos los rincones del escenario político brasileño, y el que lo acaba de decir, João Doria, no es precisamente un marginal, ni un miembro de las comunidades atacadas, ni un anarquista o un izquierdista. ¿Quién es Doria, Claudio? Es un multimillonario de posiciones muy conservadoras, pertenece al partido de Fernando Henrique Cardoso, el partido de la socialdemocracia brasileña, pero está mucho más a la derecha en términos de conservadurismo de Fernando Henrique Cardoso y de los demás dirigentes de ese partido, como José Serra, por ejemplo. João Doria es también, en términos económicos, un poco el extremo del PSDB, porque tiene las posiciones de los seguidores ortodoxos, de la ortodoxia que representaba en el pensamiento económico Herberger o Milton Friedman, o sea, la llamada Escuela de Chicago. Está muy cerca de Paulo Guedes, el actual ministro de Hacienda, João Doria, y es el gobernador del más importante y populoso de los estados del Brasil, João Doria. Desde esa posición, que califiquen a Bolsonaro también usando ese término, psicópata, bueno, habla de una situación bastante grave. Un dirigente Doria que uno podría suponer en algún punto afín a Bolsonaro. Teóricamente, en algunas cosas tendría que ser afín. La diferencia se hizo muy grande frente al manejo de la pandemia. João Doria, desde un principio, en el estado de Sao Paulo, que él gobierna, estableció todas las reglas del distanciamiento social, promovió el uso de barbijos, estableció cuarentenas, o sea, actuó con la responsabilidad del caso, y en todas las medidas que tomaba encontraba en el gobierno federal, en el gobierno central, que encabeza Bolsonaro, una obstrucción, un elemento de sabotaje permanente. Por eso le asigna a Bolsonaro la responsabilidad en este desborde que está haciendo colapsar el sistema sanitario brasileño. Bueno, y recién mencionabas, Claudio, que eran muchos los referentes de distintos ámbitos de Brasil que usan el calificativo de psicópata para aludir a Bolsonaro, para dirigirse o para hablar de la figura de Bolsonaro.
¿Por qué crees que se repite tanto este concepto? Yo creo que, Federico, porque si uno se remite a la definición de esa patología, encuentra elementos claramente visibles o que por lo menos se insinúan con bastante claridad en la personalidad de Bolsonaro. Desde que empezaron a aparecer los primeros trabajos en el campo de la psiquiatría en Europa, particularmente en Francia y en Alemania, a fines del siglo XIX, hablando de la psicopatía, se la definía o se establecía entre sus rasgos principales el hecho de tener una inexistente, absolutamente inexistente, empatía con el otro, ¿no? El psicópata es quien ve en el otro, en el mejor de los casos, un objeto que él puede utilizar para alcanzar otros fines. Y normalmente lo que ve en el otro es algo despreciable. Siente como el deseo, el instinto o hasta la compulsión de dañar a los otros, de infligirle sufrimiento. Y entre los rasgos que se señalan desde tiempos decimonónicos en la psiquiatría como características de la psicopatía, está la ausencia total de arrepentimiento, ¿no? Por infligir daño a los demás, por infligir sufrimientos a los demás. Esos son rasgos que de un modo u otro han estado siempre presentes en la personalidad de Bolsonaro. Cuando él era legislador, él ocupó un escaño por casi 3 décadas y nunca hubo una ley Bolsonaro o proyectos de leyes que muestren la estatura de un legislador que desde su visión, en este caso ultraconservadora, aporta cosas importantes. Nada, casi en absoluto. Pero tenía notoriedad, y la notoriedad de Bolsonaro es porque decía cosas crueles. Podía decir cosas crueles públicamente de los homosexuales, de los indígenas, de los negros. Incluso una vuelta en una sesión en el Congreso atacó a una legisladora y le dijo: yo a usted no la violaría porque es fea, porque es horrible. Ese es un acto de crueldad casi abyecto. Nunca mostró arrepentimiento por ese rasgo que ostentaba. Acá, si se quiere, en haber ostentado esos rasgos, hay una diferencia con otro rasgo de la psicopatía, un rasgo que sobre todo va a ser explicitado muy claramente en un libro que se publicó a mediados del siglo XX, en la década del 40 del siglo pasado. ¿Cuál es? Que se llamó The Mask of Sanity, ¿no? La máscara de la cordura. Su autor, un psiquiatra norteamericano, Harvey Clackey, sostenía que otra característica del psicópata era tener camuflada su patología. El psicópata nunca evidenciaba sus rasgos crueles, su aversión hacia los demás, su deseo de infligir sufrimiento, su deseo de dañar a los otros. Siempre aparecía camuflado tras una máscara de cordura, tras una máscara de normalidad. Bueno, a ese rasgo no lo tiene Bolsonaro, porque él siempre expresó, evidenció sus rasgos más patológicos e incluso lo hizo con niveles de ostentación. Claudio, un gusto, como siempre, tus análisis. El gusto es mío, Federico. Nos reencontramos acá en cualquier momento.